Bueno, damos inicio a la actividad. Nuevamente, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a esta actividad para conocer finalmente, después de unos meses, los resultados del estudio realizado con OIT. Es una iniciativa de Spotlight sobre la situación de los y las trabajadores del sector energía eléctrica. Puntualmente, el trabajo que se hizo es sobre violencia y acoso y las condiciones de trabajo en base al convenio 190. Quiero agradecer, antes de arrancar la actividad, en principio a la OIT, que quiero destacar la forma de trabajo, el compromiso que asumieron junto con Energía y al Sindicato de Salud a través de Viviana García, que fuimos los dos sindicatos que realizamos este estudio, este trabajo. La verdad que fue un trabajo muy largo, pero vale la pena para avanzar así con lo que es la actuación y la prevención en esta temática, ¿no? Después quiero agradecerle profundamente al cuerpo de representantes de APSE, que fueron los que impulsaron a realizar la encuesta a nuestros afiliados y afiliadas, así que a la Secretaría de Organización también que estuvo ahí presente, porque la verdad que en estos tiempos realizar una encuesta que lleva más de 20 minutos en hacerla, hay que tomárselo, y ese compromiso lo vimos en los resultados, así que agradecerle al cuerpo de representantes. Y contarles un poco que hace 2 años, justo hoy, hace 2 años, APSE lanzó un protocolo de actuación y prevención para casos de violencia y acoso laboral con perspectiva de género. El protocolo conforma un comité interdisciplinario, que no quiero dejar de nombrar a los compañeros y compañeras que lo integran. Este protocolo y este comité está coordinado por la Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Gremial, quien les habla, yo, Mara Rivera. Y después tenemos referentes por empresa. Por la empresa Edesur es nuestra referente Analía García, por la empresa Edenor nuestro referente es Martín Fernández, por la empresa Edelab es Javier García, y por la generadora es el compañero Juan Bonafine. Les cuento un poco del comité brevemente antes de pasar a la actividad para que lo conozcan. En el comité, más allá de las referencias que hay con estos compañeros y compañeras por empresa, actúa un asesoramiento legal a través de nuestro compañero subsecretario de Legales, Ricardo Fornari, un asesoramiento médico a través de nuestra doctora gremial, la doctora Peveri, y a través de un acta compromiso que estamos por firmar en unos días, que esto quiero anunciarlo, se suma una parte muy importante que la tenemos que trabajar ante la actuación y la prevención, que es el acompañamiento psicológico, que lo vamos a hacer a través de ADVA, que es la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, quien con ellos ya trabajamos el año pasado, que brindaron acompañamiento para nuestros afiliados y afiliadas, y quiero agradecerles profundamente ese trabajo, porque ADVA en forma solidaria se puso a disposición de los sindicatos para brindar este acompañamiento, así que agradecerles, y hoy se encuentran con nosotros trabajando dentro del comité interdisciplinario. Y por último, y para comenzar con la actividad, quiero agradecerle la presencia de actores y actoras que venimos trabajando mancomunadamente, para no solo trabajar por un ambiente libre de violencia y acoso, sino también para mejorar la salud de los y las trabajadores, y sobre todo, eliminar esa barrera que impide la igualdad de oportunidades, que son las desigualdades que existen entre varones y mujeres, y queremos trabajar justamente en esta actividad que hacemos, que es un servicio público esencial, tan importante como lo es la energía eléctrica. Así que voy a pasar a nombrar quienes están presentes en distintos ministerios y distintos lugares, y después ya comenzamos con la actividad. Está presente la compañera Claudia Lázaro, ella es directora de Equidad Laboral, Formación Laboral y Cuidados del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Dejó un saludo y se conectan un ratito la doctora Patricia Sáenz, que es directora de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo. Se encuentra presente Mariana Sangüesa, que es directora de Coordinación de Políticas Productivas del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Compañeros y compañeras de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, que tenemos muchos gremios presentes.
Compañeras y compañeras también de la Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de las y los Trabajadores, que también tenemos a nuestra referente del espacio, la doctora Lilian Capone. Se encuentran también presentes mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, compañeras sindicalistas del espacio Charla Compañeras, también presentes del Comité de Mujeres y de Jóvenes de Argentina, de la Internacional de Servicios Públicos. Bueno, como nombré, se encuentra ADVA presente, que es la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, a través de Marcelo Klingo, Alicia Rotela, Gerardo Codina, Sandra Zampa, Verónica Lovenberg y Horacio Galimboski. Después se encuentran presentes también de la Internacional de Servicios Públicos a la compañera de Chile, que ahí la veo, Nayaret Quevedo. Nayaret es la secretaria subregional por el Cono Sur de la Internacional, así que agradecerle también estar presentes. El compañero de Brasil de la Internacional de Servicios Públicos, Ewan Giff, que es nuestro coordinador del sector energía, en quien vamos a trabajar mañana. Tenemos nuestro primer encuentro de trabajadores de Latinoamérica de la ISP, así que agradecer también estar presentes y escuchar la situación y la problemática de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Y después tenemos, por último, para seguir nombrando, tenemos presentes a organismos de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente Roberto Daud, la secretaria ejecutiva doctora Patricia Olejnicki y la asesora Liliana Delecamil. Espero estar pronunciando bien los apellidos. Y después tenemos por el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a Jonathan Simón, que es coordinador de gestión ENRE, y a la interventora, la doctora Soledad Manín. Y también tenemos, que son para nosotros una pata muy importante en estos procesos, representantes de las empresas de energía. La verdad que es fundamental y agradezco que estén acá presentes en este Zoom. Tenemos por la empresa de Sur a Mónica Liebato, de Relaciones Laborales, por la empresa de LAP, Claudia Fiorentino, gerente de Recursos Humanos, por la empresa Central Térmica Barragán, a la compañera Castañeira Beatriz, gerenta también de Recursos Humanos. Y leerles, nos dejó una adhesión la diputada Vanessa Sidley, que además es presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales de Argentina, e integra el Consejo de la Magistratura, que además hoy nos representó por la Delegación Oficial de Argentina en la apertura de la conferencia 109 de la OIT. Voy a leer, nos dejó una adhesión, ahí lo voy a leer. Dice: estimados y estimadas compañeros y compañeras de APSE, especialmente a Carlos Minucci, nuestro secretario general, lamento no poder estar acompañándoles el día de hoy en esta presentación de los resultados de la encuesta sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y más precisamente el sector energía, que ustedes también representan. Pero no quiero dejar de estar presente con unas palabras que transmitan mi orgullo y mis felicitaciones por el trabajo emprendido. Este tipo de herramientas es lo que necesitamos para poder arribar a diagnósticos concretos y reales que nos permitan diagramar políticas gremiales y públicas para una mejor calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estaré expectante de dichos resultados que enriquecerán al sindicalismo todo. Les abrazo virtualmente, a la espera siempre de los abrazos reales, a seguir cuidándonos, que estamos más cerca de salir de esta pandemia. Va todo mi apoyo y mi deseo de esta jornada, y todo lo que devenga de ella sean los esperados, siempre por y para los trabajadores y trabajadoras que son la patria. Saludo atentamente, Vanessa Sidley. Bueno, sin más, después de agradecer a todos los presentes, voy a darle la palabra al compañero Javier Cicero. Él es oficial de la OIT, de Iniciativa Spotlight. Así que le paso la palabra a Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Bueno, un gusto estar en este lanzamiento de los resultados de un trabajo que, como bien vos dijiste, nos llevó unos varios meses, pero también con alegría de saber que ya hoy estamos en condiciones de compartir los resultados. Bueno, la verdad que espectacular tener 120 personas conectadas, ¿no? para una presentación, y que ustedes también hayan podido lograr participantes por parte de las empresas, de energía, de otros gremios, de áreas del Estado. Bueno, parece espectacular la organización. Gracias en primer lugar a todo APSE por
por el compromiso con el tema, a vos, Mara, en particular, porque bueno, de alguna manera fuiste la gran partícipe de que esto se llevara a cabo. Gracias también a Luciana Reif, la investigadora que al fin y al cabo estuvo detrás, ¿no?, de toda esta investigación y del análisis de los resultados, del armado del cuestionario. Solo para que sepan, este ejercicio que hicimos con FESPROSA y con APSE, la idea es escalarlo de alguna manera, y estamos avanzando en un ejercicio similar junto a todos los gremios que integran la red intersindical contra la violencia laboral, que está compuesta por 110 gremios, si no me equivoco, con la idea de que, bueno, estos ejercicios incipientes que empezamos con APSE y FESPROSA puedan extenderse a todos los gremios o a una mayor cantidad de gremios posibles y que nos permitan tener un diagnóstico más profundo sobre la problemática. Comentarles que, bueno, yo trabajo en OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, en la oficina argentina desde hace 7 años, y desde hace 2 integro un proyecto que se llama Spotlight, que es en el marco del cual hicimos, o apoyamos, por dicho, este estudio. Esa iniciativa Spotlight es un proyecto global de la Unión Europea y el Sistema de las Naciones Unidas, que tiene por objetivo contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En particular, su foco en América Latina y en la Argentina es contribuir a erradicar el femicidio. Uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver la OIT con el femicidio? Bueno, el debate que nosotros dimos en aquel momento de armado de este proyecto es que es mucho lo que pueden hacer las y los actores del mundo del trabajo para prevenir y abordar las situaciones de violencia de género. Y de alguna manera, creo yo que la aprobación del Convenio 190 y la recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo vinieron a confirmar, digamos, ¿no?, y a saldar ese debate sobre que efectivamente hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Como algunos, bueno, y por ende, digamos, ¿no?, la agenda de trabajo que OIT tiene en el marco de este proyecto es el abordaje, ¿no?, del vínculo violencia de género, mundo del trabajo, ¿no? Y tenemos en el convenio 190 y en la recomendación 206 instrumentos fundamentales. Para estar todos alineados, seguro sabrán que el 23 de febrero de este año se ratificó el convenio 190. Somos uno de los 5 países que hasta el momento hemos ratificado el convenio a nivel internacional, junto a Uruguay, Fiji, Namibia y Somalia. Y eso ya nos pone en la carrera para que entre en vigor en nuestro país este convenio. Eso va a suceder a nivel internacional el 25 de junio de este año, en un mes. Y en Argentina específicamente va a ser el 23 de febrero del 2022. Y a los meses de entrada en vigor vamos a tener que ya presentar una primera memoria a nivel internacional ante la OIT sobre qué ha hecho el país, ¿no?, para dar cumplimiento a esos lineamientos a los cuales se comprometió, ¿no?, al ratificar el convenio 190. Y a mí me parece fundamental que este ejercicio que encaramos junto con APSE, y que también lo hicimos aparte con FESPROSA, de alguna manera recoge medidas que están, que son propuestas, ¿no?, específicamente en la recomendación 206, y lo mencionaba yo el otro día en la otra presentación. Esa recomendación específicamente llama a los miembros a recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, forma de violencia y acoso, y por sector de actividad económica. De alguna manera, es exactamente eso en lo que consistió este estudio, ¿no? Y por eso uno puede decir que fue, o significa empezar a poner el convenio de recomendación, echarlo a andar, digamos, ¿no?, empezar a implementarlo en la práctica, y por eso también nos interesó acompañar este ejercicio. Simplemente compartir algunos resultados que me parecieron relevantes del estudio, y sobre esto va a indagar ahora Luciana con mucha profundidad, pero por ejemplo que 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras de los que contestaron la encuesta reportaron haber vivido situaciones de violencia y acoso, y específicamente la mención era a acoso psicológico, ¿no? Un mismo tipo de manifestación que también nos apareció muy alta en la encuesta para el sector de salud, y que también confirma que es la violencia de tipo psicológica la que suele predominar cuando hablamos de violencia y acoso, ¿no? Y por ende que hay un cierto llamado, una alerta, digamos, ¿no?, a abordarla de manera prioritaria, ¿no? 1 de cada 3 trabajadores nos mostraba una encuesta que hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Bueno, 1 de cada 2 prácticamente nos está mostrando nuestra encuesta, ¿no? En segundo lugar,
es interesante la reflexión que llevan los resultados respecto de cómo también las condiciones de trabajo determinan, ¿no? Los niveles de prevalencia de violencia de acoso de acuerdo a las respuestas que se obtuvieron. Y ahí Luciana les va a mostrar, según algunos resultados, que por ejemplo muestran diferencias de acuerdo a los tipos de turno o a las cantidades de horas, ¿no? Cómo el contexto, el entorno de trabajo también genera una sensación, perdón, un contexto o un entorno que puede ser proclive o al revés, que puede obstaculizar situaciones de violencia o acoso. Y me pareció bien interesante, porque de alguna manera es esto también lo que busca un estudio de este estilo, ver que 1 de cada 2 personas de las que había sufrido alguna situación de violencia había acudido al sindicato, de acuerdo a la respuesta, ¿no? Mostrando ahí lo que yo leo como una confianza en el espacio sindical para llevar una situación de este tipo, ¿no? Con la sensibilidad que eso conlleva. Sin embargo, solo 1 de cada 3 decía conocer el protocolo, que recién Mara acaba de mencionar, y solo 1 de cada 3 consideraba que se implementan medidas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, de repente ahí aparecen algunos desafíos, ¿no? Y una cierta agenda o trabajo u hoja de ruta, ¿no? Por delante. De repente no tanto la necesidad de crear nuevos instrumentos como de dar a conocer los que ustedes ya han elaborado, ¿no? Bueno, sobre esto va a profundizar muchísimo más Luciana, que es la investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda, que tuvo a cargo todo este ejercicio, pero en definitiva, de parte de OIT y de este proyecto, esperamos que este diagnóstico sea un insumo fundamental para las estrategias que desde APSE ya están impulsando en materia de prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Bueno, cuenten con OIT, cuenten con este proyecto para los desafíos que tengan por delante. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a Luciana Reif, que hizo un gran trabajo y nos tuvo mucha paciencia, sobre todo. Luciana la voy a presentar, es socióloga, es becaria doctoral del CONICET, es miembro del grupo de estudios de salud y medio ambiente laboral de la GESAL, que es de la Universidad de Avellaneda. Así que bueno, Luciana, te dejo la presentación para ti. Bueno, gracias Mara. No sé si me comparten el Power ustedes y perfecto. Bueno, mientras están compartiendo ahí el Power, vuelvo, bueno, a agradecer, agradezco, bueno, a Mara, a APSE, digamos, por el trabajo realizado, a Javier de la OIT, creo que, bueno, hicimos un gran trabajo de conjunto, un ida y vuelta, y bueno, la verdad que es, bueno, una de las, digamos, no es la primera experiencia con APSE, pero fue una experiencia muy, muy rica, digamos, de intercambio, y para profundizar, digamos, los estudios en el sector de energía eléctrica, digamos que está bueno empezar, digamos, a profundizar estudios de violencia, de riesgos psicosociales, que también estamos haciendo. Me parece que es un buen camino para generar mayor conocimiento en un sector, digamos, en donde tal vez no hay tantos estudios, entonces me parece súper necesario estos estudios para, bueno, como decía Mara antes, un poco pensar en lo que es la prevención. Bueno, hechos estos agradecimientos, bueno, esta encuesta es la encuesta al sector de energía eléctrica sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectivas de género, realizada entre la OIT, la iniciativa Spotlight y APSE, y bueno, toma como referencia importante el convenio 190 ratificado por la OIT en el 2019 y luego acá en Argentina. Y estos son los resultados de un estudio que arrancó en octubre del año pasado. Siguiente. El objetivo del estudio, un poco como dice acá en la filmina, es determinar la prevalencia de la violencia y el acoso con perspectiva de géneros en una muestra de trabajadores afiliados a APSE. De esta manera, digamos, hay diferentes objetivos. Por un lado, una cuestión relacionada a, bueno, las prevalencias de violencia, pero no solamente eso, sino, como vamos a ver a lo largo de todo el estudio, lo que son los cruces con diferentes variables, tanto sociodemográficas como laborales. Esto a nivel preventivo es importantísimo, porque permite, digamos, de alguna manera focalizar cuáles son los grupos o sectores más vulnerables a las situaciones de violencia y acoso. Al mismo tiempo, el estudio también busca indagar sobre la percepción de las condiciones de trabajo en el actual contexto de la pandemia,
porque, bueno, una de las hipótesis es que la pandemia, digamos, y el contexto de incertidumbre que generó, aumentan los niveles de violencia y acoso. Y la percepción también de los trabajadores sobre la gestión de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, algo de esto comentó recién Javier y lo vamos a profundizar. Y por último, digamos, el otro objetivo del estudio, del cual van a hablar más adelante, es determinar medidas de prevención y protección sindical ante la violencia y el acoso con perspectiva de género en el sector de energía eléctrica. Este es un estudio esencialmente cuantitativo, de tipo descriptivo, o sea, sirve para dar un diagnóstico de la situación, en donde se aplicó el cuestionario encuesta sector energía eléctrica, violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de géneros. El cuestionario fue aplicado en noviembre del año pasado, se recogieron 345 respuestas a, digamos, trabajadores, digamos, la muestra y la población de estudio fueron los trabajadores afiliados a APSE. Al mismo tiempo, el estudio también incorporó 2 entrevistas cualitativas que permitieron profundizar algunos de los resultados proporcionados por el cuestionario. Y algo de esto también voy a estar brevemente comentando. Siguiente. Filmín. Bien. En primer lugar, antes de pasar a los resultados propiamente dichos, vamos a hacer una caracterización de la muestra. Esto de alguna manera nos permite, digamos, ver cuáles son las características para luego hacer los cruces con las diferentes variables. En respecto a la edad, como podemos ver en el gráfico, digamos, hay una mayor proporción de trabajadores entre 44 y 52 años, un 34,8%, pero bueno, de alguna manera es bastante, la distribución igual es bastante equitativa. También hay un 31,9% de trabajadores entre 25 y 43 años y un 33,3% de trabajadores mayores a 53 años. Respecto al género, bueno, el sector de energía eléctrica es un sector masculinizado, esto se ve en el estudio, hay un 78,8% de hombres y un 21,2% de mujeres. Respecto al nivel de estudio, lo que podemos ver a través del gráfico, lo que prima sobre todo son los trabajadores con secundario completo, un 35,2%, seguido por los trabajadores con universitario completo y más, un 28,5%, luego trabajadores de universitario incompleto, tecnicatura completa, y bueno, una porción muy mínima de trabajadores sin secundario completo. Siguiente. Bueno, respecto a la distribución por empresas, podemos ver que hay bueno, un 54,2% de trabajadores de EDESUR, un 4,1% de SACME, un 18,6% de EDENOR, un 7,2% de EDELAP, un 4,1% de la central térmica Barragán, un 1,7% de la central Puerto Nuevo, 4,1% de DOCSUD y 6,1% de la central costanera. Acá es importante hacer la aclaración de que si bien los porcentajes de las empresas que no son EDESUR o EDENOR son porcentajes bajos, son empresas que tienen una cantidad de trabajadores bastante acotada, razón por la cual estos porcentajes representan la totalidad, prácticamente la totalidad de los trabajadores de dichas empresas, o sea que son, si bien son porcentajes bajos en relación a los de EDESUR y de alguna manera a los de EDENOR, podemos decir que, digamos, son representativos de lo que sucede en esas poblaciones por, digamos, el alto nivel de respuesta que se tuvo. Respecto a la ocupación, bueno, la mayoría de los trabajadores que respondieron son supervisores técnicos, también hay, bueno, un 9,2% de supervisor comercial, un 11% de supervisor de operaciones, de supervisor administrativo un 13,2%, un 14,1% de administrativo especializado y un 7,7% de jefes de turno. Siguiente. Respecto a la modalidad de turnos, y estas dos variables son bastante importantes porque van a aparecer mucho en el estudio. Bueno, hay 2 tipos de modalidades de turno, lo que son los turnos fijos, que acá hay un 81,4% de trabajadores, y turnos rotativos un 18,6%. Acá es importante la modalidad de turnos en lo que es el sector de energía eléctrica, porque de alguna manera el turno rotativo no tiene, obviamente, como el turno fijo, una cuestión fija de horarios, sino que los horarios o los turnos van cambiando, y bueno, sabemos que, también lo vamos a ver en el estudio, pero que ese tipo de condición de empleo, por así decirlo, predispone, digamos,
a determinadas cuestiones sobre violencia, sobre riesgos psicosociales incluso, o sea que es un predictor bastante importante de lo que uno puede entender en el marco de lo que es violencia y salud laboral. Respecto a las horas de trabajo por día, tenemos el 75% de los trabajadores trabajando hasta 8 horas y un 24,5%, o 6 en realidad, trabajadores trabajando 9 horas y más. Siguiente. Bueno, ahora nos metemos de lleno en lo que son los resultados propiamente dichos. Bueno, como un poco adelantaba Javier recién, un 46,3% de los encuestados refiere a haber vivido alguna situación de acoso psicológico, es decir, 1 de cada 2 trabajadores prácticamente. Al realizar nosotros la encuesta, las opciones en realidad de respuesta tenían que ver con la frecuencia de si la persona vivió alguna situación de acoso psicológico, ¿no? Las opciones de respuesta estaban ligadas con el nunca, el alguna vez, muchas veces. Para el análisis lo que consideramos es que cualquier persona que haya vivido al menos una situación de acoso psicológico, digamos, sin importar si fuese muchas o fuese algunas veces o solo alguna, cualquier situación de acoso psicológico la consideramos como que la persona sufrió acoso psicológico, teniendo en cuenta, de acuerdo a la literatura existente, de que al menos haber vivido una situación ya es digamos, un causal para considerar el acoso psicológico en el mundo del trabajo. Al cruzarlo con las categorías ocupacionales, lo que pudimos ver, esta línea blanca que se ve acá representa la media muestral, en este caso sería el 46,3%, y lo que pudimos ver de alguna manera fueron los grupos ocupacionales que daban por encima de la media, ¿no? Que en este caso son los supervisores de operaciones, los supervisores comerciales, y los jefes de turno, digamos de alguna manera son los grupos que dan por encima de la media. Le siguen a ellos los administrativos especializados, con un porcentaje un poquito más cercano a la media muestral. Esto es importante, digamos, porque tanto los jefes de turno como los supervisores de operaciones son, digamos, grupos ocupacionales que se encargan de la generación y distribución de la energía. De esta manera, estos grupos ocupacionales se encuentran en un punto crítico de la cadena productiva. Entonces cualquier falla que pueda suceder, y de hecho, bueno, no lo saben mejor los trabajadores de energía eléctrica que yo, las fallas son comunes, son habituales, digamos, entonces cae sobre estos trabajadores, sobre estos grupos ocupacionales una gran responsabilidad, y esto obviamente creemos, de acuerdo a los resultados, que tiene una relación con un alto nivel de exigencias, un ritmo de trabajo alto, y puede predisponer a sufrir más situaciones de violencia y acoso. Siguiente. Bien. Al analizarlo por género, y esta también es una variable que va a volver a aparecer a lo largo de todo el estudio, son las mujeres las que sufren más acoso psicológico, y acá la diferencia es de 10 puntos porcentuales. Como podemos ver acá en el gráfico, en naranja tenemos a los hombres con un 44,5%, y las mujeres con un 54,8%, con esta diferencia que vimos, ¿no? Que vemos. Algunas de las mujeres a las que se les realizó entrevistas cualitativas, digamos, reconocieron sentir que no tienen la misma posibilidad de ascenso y capacitación que sus pares hombres, o que no están igualmente incentivadas y motivadas por sus mandos superiores. Al mismo tiempo, un 56,3% de los trabajadores cuyas jornadas por turno rotativo sufrieron alguna situación de acoso psicológico en comparación con el 44,5% de los trabajadores que realizan turnos fijos. Acá de vuelta se ve una diferencia de 10 puntos porcentuales, y bueno, de alguna manera delinea algo que ya hemos encontrado en otros estudios que hicimos con APSE, que es, digamos, el mayor sufrimiento, el mayor riesgo psicosocial, o en este caso estamos hablando de acoso psicológico, que sufren quienes tienen turnos rotativos. Siguiente. Bueno, en relación a la cantidad de horas trabajadas, aquellos trabajadores que trabajaron 9 horas o más sufren 10 puntos porcentuales más de acoso psicológico en relación a los que trabajan 8 horas. Y bueno, esto también, bueno, lo comentó Javier recién, ¿no? Comparado con, tomamos también, digamos, como comparación, o como para ver cómo era la similitud o no de los resultados, un informe que realizó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el 2018, que mostró que aquellos trabajadores que trabajan más de 49 horas semanales sufren más acoso psicológico respecto a quienes trabajan
de 36 a 48 horas y quienes trabajan hasta 35 horas semanales. Y esto también, haciendo, digamos, una perlita, lo ligo también con lo que salió esta semana de la OIT en relación a que quienes trabajan más horas semanales sufren, tienen posibilidad de sufrir ACV en relación a quienes trabajan menos cantidad de horas semanales, ¿no? De alguna manera, la cantidad de horas trabajadas configura un panorama en relación a la violencia, a la salud laboral, es una variable, digamos, a tener en consideración. En relación a las razones de acoso psicológico sufrido, un 41,4% de los trabajadores encuestados refirieron a razones de clase o contrato, no referidas a la modalidad contractual, y un 32,8% razones ideológicas o políticas, referidas a las creencias políticas o inclusive referidas a la adscripción gremial. Siguiente. Bueno, respecto al acoso psicológico por razones ideológico-políticas, como dije recién, 1 de cada 3 trabajadores refirieron haber vivido alguna situación de acoso psicológico por esta razón. Son los jefes de turno con un 40% y los administrativos especializados con un 36,8%, quienes sufrieron acoso psicológico por esta razón por encima de la media muestral. Y al analizarlo por empresas, SACME cuenta con un 66,7% de trabajadores que refirieron acoso psicológico por estas razones, seguido por la empresa Edenor con un 40%. Siguiente. Respecto al acoso psicológico por razones de clase o contrato, como dije anteriormente, un 41,4% de los trabajadores refirió este tipo de acoso. Nuevamente son los jefes de turno, y esto lo puntúo porque es interesante ver cómo en las distintas dimensiones de la violencia van algunos grupos ocupacionales volviendo a aparecer, lo cual marca una pauta a tener en cuenta, ¿no? Los jefes de turno con un 60%, los administrativos especializados con un 52%, seguido por supervisores administrativos y los supervisores de operaciones. Nuevamente la transmisora SACME con un 77,8% y la central térmica Barragán con un 63,6%, son las empresas donde más trabajadores manifestaron sufrir este tipo de acoso relacionado a clase o contrato. Siguiente. Bueno, otra de las cuestiones que incorporamos en el estudio es la violencia doméstica. Esto también es un aporte, me parece, muy interesante del estudio que realizamos y, digamos, de la decisión de incorporar esta dimensión. Digamos, porque la violencia doméstica tradicionalmente se considera algo del espacio privado, y es interesante marcar que la violencia doméstica tiene repercusiones en el mundo del trabajo y como tal debe ser, digamos, trabajada a nivel preventivo, desde las empresas, los sindicatos, etc. De acuerdo al estudio, un 6,4% de trabajadores dijeron haber sufrido alguna situación de violencia doméstica, un 8,2% entre las mujeres y un 5,9% en el caso de los hombres. Acá es necesario hacer una aclaración metodológica porque el cuestionario, digamos, fue enviado tanto a hombres como mujeres, el mismo cuestionario. Sin embargo, la definición de violencia doméstica que tomamos, digamos, que parte de la ley 26.485, entiende que la violencia doméstica es aquella sufrida por mujeres. De esta manera, es necesario tomar como válidas las respuestas de las mujeres, y en este caso, un 8,2% total de trabajadoras refiere haber vivido alguna situación de violencia doméstica. También, digamos, es necesario tomar con pinzas algunos resultados, porque hay temas como la violencia doméstica que son tabú, digamos, o que es difícil visibilizarlas, entonces es posible que entendamos que este 8% siga aún siendo, digamos, la punta del iceberg de determinadas situaciones que pueden estar invisibilizadas. De las mujeres afectadas por situaciones de violencia doméstica, ninguna tuvo que ausentarse del trabajo, lo cual es llamativo, digamos, porque evidentemente una situación de violencia doméstica tiene repercusiones en el mundo del trabajo. De hecho, la mitad de las trabajadoras refirió haber empeorado su rendimiento en el trabajo. Siguiente. Bueno, el cuestionario también indaga sobre el apoyo y digamos, las denuncias y el accionar del sector sindical, y esto también está, es un aporte interesante porque ayuda también a pensar un poco, como decía Javier recién, ¿no? La relación entre las medidas que existen, cómo esas medidas llegan efectivamente a los trabajadores, un poco como dice acá en los resultados, el 53%, o sea, 1 de cada 2 trabajadores refiere haber comentado la situación de violencia y acoso vivida con algún compañero en el trabajo.
un 76,8% lo comentaron a compañeros del trabajo, un 50% al representante sindical y un 37,5% a los jefes. El 73% de los trabajadores dice haber recibido apoyo al comentar esta situación, al 41% le recomendaron realizar una denuncia, y sin embargo, solo un 14% de los trabajadores realizó dicha denuncia. O sea, menos de 1 de cada 5 trabajadores que sufrieron de violencia realizaron efectivamente una denuncia al respecto. Y bueno, además de esto, el cuestionario indagó sobre la creencia de los trabajadores respecto a las medidas implementadas por el sindicato. Solo un 38,6% de los trabajadores cree que en su trabajo se implementan medidas para prevenir la violencia y el acoso, y el mismo porcentaje, un 38,6%, conoce el protocolo de actuación y prevención del sindicato APSE sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. O sea, 1 de cada 3 trabajadores conoce las medidas y 1 de cada 3 trabajadores conoce, digamos, el protocolo que tiene APSE. Siguiente. Bueno, el cuestionario indagó el sector de energía eléctrica en el contexto de pandemia. Es importante igual también aclarar que las preguntas anteriores, todas las preguntas fueron realizadas en contexto de pandemia, digamos, o sea que el acoso psicológico que medimos ya lo estamos midiendo en un contexto de pandemia. El cuestionario indaga específicamente sobre, digamos, la creencia de los trabajadores acerca de si la pandemia aumentó la violencia en el mundo del trabajo. En el caso de los trabajadores afiliados a APSE, pese a los cambios en las modalidades de trabajo que implicó, solo un 16,8% de los trabajadores registraron un aumento de la violencia en sus lugares de trabajo a partir de la pandemia. Y acá, al hacer la distribución por ocupación, la percepción sobre el aumento de violencia durante la pandemia es alta en los jefes de turno, o sea, un 40%. Esto es muy interesante porque si entendemos que la media muestral es de un 16,8%, estamos hablando de que los jefes de turno le pasan por el doble a esa media muestral, y además son trabajadores que, como vimos anteriormente, son los que tienen mayores prevalencias de acoso psicológico. Al mismo tiempo, de los trabajadores que registraron dicho aumento, un 94% cree que ese aumento viene de parte de los mandos superiores. Y al desagregar por horas de trabajo, un 22,4% de los trabajadores que trabajan más de 9 horas registran este aumento de violencia en comparación al 15,5% de los trabajadores que realizan hasta 8 horas. Y acá también, digamos, vuelvo a repetir lo mismo, es interesante ver cómo determinadas variables que entraban en juego en el acoso psicológico vuelven a repetirse en relación al aumento de violencia durante la pandemia. Siguiente. Respecto a las modificaciones en las condiciones de trabajo, un 83,5% de los trabajadores afirma que hubo cambios en sus condiciones de trabajo a partir de la pandemia. Bueno, los cambios, como podemos ver en el gráfico que está abajo, más que nada fueron de aumento de la carga horaria laboral, con un 43,9%, casi un 44%, un 38,6% sufrió cambios en su horario habitual, un 19% trabajo a domicilio y un 20% tuvo que trasladarse a otros lugares o dependencias. Estos cambios fueron percibidos en mayor medida por aquellos trabajadores que realizan 9 horas, un 89,4% en relación a quienes trabajan hasta 8 horas, con un 81,7%. Siguiente. Bueno, siguiendo con las modificaciones de las condiciones de trabajo, respecto a lo que es, nos vamos a focalizar ahora en lo que es el aumento de la carga horaria laboral. Entre los trabajadores que dieron cuenta de un aumento en la carga horaria laboral, al desagregarlo por ocupación, bueno, nuevamente acá aparece predominante la prevalencia en jefes de turno, con un 63,2%, seguido también por supervisores de operaciones, que también estaba presente en las dimensiones que vimos antes, y los supervisores comerciales. Nuevamente, aquellos que trabajan, y acá con una diferencia porcentual altísima, aquellos que trabajan más de 9 horas, un 66% de aquellos trabajadores hablaron de un aumento de la carga horaria laboral. Bueno, esta es una relación igual bastante directa, obviamente, porque son los que trabajan más horas, en relación a aquellos que trabajan hasta 8 horas, de un 35,7%. Siguiente. Respecto también al aumento de la carga horaria laboral, son las mujeres, más que los hombres, quienes dieron cuenta de este cambio, con una diferencia más de 10 puntos porcentuales, un 41% de los hombres en relación a un 53% de las mujeres.
Esto también es una dimensión que para mí es interesante y de hecho es necesario seguir profundizando, teniendo en cuenta que las cargas de cuidado durante la pandemia afectaron de por sí más a las mujeres. Digamos, así, ahí hay una cuestión, digamos, no solo de carga horaria laboral, sino de carga horaria de cuidado que hay que tener en cuenta en el contexto de pandemia. Y en relación a las jornadas, digamos, las jornadas ordinarias y en relación a los turnos, también acá aparece nuevamente un 58,2% de trabajadores que trabajan en turnos, o sea, en jornadas rotativas, en comparación al 41,9% de aquellos que trabajan en jornadas ordinarias o turno fijo. Vuelve a aparecer esta diferencia porcentual. Siguiente. Respecto a los cambios en el horario habitual, al desagregarlo por ocupación, vuelven a aparecer los jefes de turno con un 52,6% y los supervisores de operaciones con un 44,8%. Nuevamente, al desagregarlo por horario, aquellos trabajadores que realizan más de 9 horas diarias percibieron estos cambios en mayor medida, un 46%, en relación a quienes trabajan 8 horas, con un 35,7%. Siguiente. Respecto a los cambios en los horarios, en el horario habitual, nuevamente volvemos a encontrar la relación entre las jornadas ordinarias y por turnos. Quienes realizan turnos sufrieron cambios en su horario habitual, un 45,5% de los trabajadores, con una diferencia de 10 puntos porcentuales con aquellos que realizan jornadas ordinarias de un 35%. En correspondencia con los datos cuantitativos, los trabajadores entrevistados, ¿no? Acá está incorporada la dimensión más cualitativa, refirieron un aumento de la intensidad del trabajo debido a la falta de personal por trabajadores que tuvieron que tomarse licencia, lo que redundó en una sobrecarga entre quienes permanecieron trabajando en sus puestos. Siguiente. Bueno, vamos con las últimas filminas respecto a la modificación de las condiciones de trabajo. En lo que hace a los elementos de protección personal, un 17% de los trabajadores refirieron no tener dichos elementos. Este valor aumenta en el 40% en el caso de supervisores comerciales, al 30% en el caso de administrativos especializados, 25% en el caso de los supervisores administrativos. Mientras que solo un 13% de los hombres refieren no tener dichos elementos, este valor aumenta al 33% en el caso de las mujeres, apareciendo nuevamente la dimensión de género. Respecto a los protocolos, un 10% de los trabajadores que participaron en el estudio refieren no contar con los protocolos y procedimientos en su sector de trabajo. La dimensión por género vuelve a aparecer, mientras que un 7% de hombres dijeron no contar con protocolos. Este número asciende al 21,9% para las trabajadoras mujeres. Siguiente. En lo que respecta a las capacitaciones necesarias para los requerimientos de la pandemia, un 28,7% dijeron no tenerla, 1 de cada 3 trabajadores, este número es un número importante. Este valor se acentúa en el caso de los supervisores comerciales y de los supervisores de operaciones, con un 47% casi ambos grupos ocupacionales. Mientras que un 34,2% de las mujeres dijeron no contar con esta capacitación, este número fue un 27% en el caso de los trabajadores hombres. Respecto a las licencias del sector, un 24% de los trabajadores refirieron no tener licencias en el contexto de pandemia. Este valor aumenta al 52%, 1 de cada 2 trabajadores administrativos especializados, y un 43% entre los supervisores comerciales. Mientras que un 42% de las trabajadoras mujeres refieren no haber contado con licencias, este valor desciende al 19% en el caso de los trabajadores hombres. Siguiente. Respecto a los trabajadores que contrajeron COVID, un 4,6% de los trabajadores refirieron haber enfermado, la causa principal fue el contacto estrecho, un 82% de los trabajadores conocen a algún compañero que se contagió de COVID, un 14% conoce a algún compañero que falleció resultado de dicha enfermedad. Siguiente. Bueno, y para ir cerrando, los resultados del presente estudio nos muestran una alta prevalencia en relación al acoso psicológico, no así para los otros tipos de violencia, tanto la física como la sexual, que tuvieron prevalencias bajas y por eso no aparecieron en estos resultados que mostramos. Lo que se pudo ver es que el acoso psicológico sufrido afectó más que nada a los trabajadores con mayor carga horaria diaria, aquellos que realizan turnos rotativos en lugar de turnos fijos,
y tuvieron prevalencia más elevada los supervisores de operaciones, jefes de turno y supervisores comerciales. Bueno, es interesante, digamos, un poco entender que la organización del trabajo en el sector de energía eléctrica está caracterizada por altas exigencias en relación a los ritmos y a los tiempos de trabajo, la falta de apoyo por parte de superiores, y de alguna manera es, digamos, un puntapié, lo que dije anteriormente, para pensar que estas exigencias elevadas repercuten en trabajadores que tienen mayor carga horaria, o sea, que pasan más tiempo del trabajo en la oficina, y aquellos que realizan turnos rotativos. Es posible pensar que el aumento de la carga horaria y los turnos rotativos son dimensiones que pueden desencadenar estresores laborales que aumenten la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Siguiente. Es importante también tener en cuenta la dimensión de género, que estuvimos viendo también que tiene prevalencias más elevadas en el caso de las mujeres, ya que ellas manifestaron en mayor medida carecer de elementos de protección personal, cumplimiento de protocolos, licencias y capacitación necesaria durante la pandemia, y además, como vimos, sufrieron un mayor acoso psicológico también. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo no refieren a situaciones aisladas o individuales, razón por la cual uno realiza estos estudios, ¿no? Porque entiende que la violencia y el acoso son avaladas y reproducidas por la propia organización del trabajo, digamos que hay que entender que la organización del trabajo de alguna manera es la que termina repercutiendo y generando estas situaciones, y de esta manera es por eso que creemos que las organizaciones sindicales son actores centrales en la prevención y erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo. En este sentido, bueno, la participación de APSE en acciones tendientes a disminuir estas prevalencias, con foco en las violencias por razones de género, en trabajadores con turnos rotativos, largas jornadas laborales, en aquellos trabajadores también con mayores exigencias en relación a los tiempos y ritmos de trabajo, de manera, digamos, de asegurar políticas de seguridad e higiene que entendemos también que son importantes para disminuir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, porque desde la percepción, y mismo lo dice el informe, cuando lo puedan leer lo van a ver, entendemos que la salud laboral, que la violencia en el trabajo son fenómenos que están relacionados. De esta manera también es necesario destacar la importancia del convenio 190, porque sin el convenio 190 no sería posible, digamos, realizar este tipo de estudios dándole esta centralidad a la violencia y al acoso, porque aporta elementos que son centrales para limitar la reproducción de asimetrías y desigualdades existentes en el sector. Siguiente. Bueno, no me queda más que decir muchas gracias por su escucha y paciencia, espero haber sido, bueno, clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. La verdad que nada más palabras de agradecimiento. Fue un trabajo largo porque en base a los resultados se tuvo que hacer entrevistas para reforzar las conclusiones. Así que agradecerte a vos, a Javier. La verdad que fue un gusto. Esperamos seguir trabajando. Bueno, y esto trae a abrir una puerta, que esta puerta que abrimos ya hace 2 años con el compromiso del protocolo, nos llevan acciones que ahora le voy a pasar la palabra al secretario gremial de APSE. Y antes de dar la palabra a César, quiero agradecer a los periodistas, gracias a la Secretaría de Prensa, que tenemos periodistas presentes que están difundiendo el minuto 1 que se comenzó a trabajar el convenio 190 en nuestro país. Agradecerle a esos periodistas, a Laura, Paula, Úrsula, Rodrigo, Enrique, espero no olvidarme ninguno, pero son periodistas que trabajan con la pata sindical y que visibilizan toda esta problemática, la difusión del convenio 190, su proceso de ratificación, y ahora vamos por la ley nacional, así que vamos a seguir trabajando para seguir visibilizando. Y agradecerle a Alberto Marcos, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se encuentra presente también. Bueno, le paso la palabra ahora para que cuente un poco cuáles son estas acciones gremiales que tenemos desde APSE, a nuestro secretario gremial, César Montanaro. Gracias, César. No, gracias a vos, Mara. Bueno, buenas tardes y nuevamente gracias por cederme la palabra y poder participar de esta devolución, de este proyecto que organizó un trabajo que encabeza Javier y Luciana. Me consta, en las reuniones que teníamos con Mara, me contaba de cómo se venía avanzando
en lo que fue en sí la encuesta y después todo el trabajo de análisis que hizo Luciana para poder tener esta devolución en el día de hoy. Todos sabemos que, lo otra vez yo comentaba, ¿no? Cuando la falta de trabajo, cómo afecta a la salud y la dignidad de las personas, pero también decíamos que podemos tener trabajo, como por suerte tenemos en lo que es las empresas, en las queridas empresas del servicio eléctrico, pero debido a situaciones de violencia y acoso en este mundo laboral, también ver amenazada la salud de las trabajadoras y trabajadores, privando a las personas de su dignidad y claramente dando por tierra con los derechos a la igualdad de oportunidades. Que así, escuchando atentamente a Luciana, muy interesante los resultados que se han obtenido. Ella aclaró el contexto de pandemia, seguramente hay cosas que vamos a ir profundizando, y de estos resultados tomar evidentemente nota como para poder avanzar y tratar de erradicar estos problemas. Como decía también Javier, bueno, uno de los primeros puntos es que vamos a tomar y vamos a empezar a trabajar es la comunicación, que se haga en forma masiva a través de reuniones, aprovechando Secretaría de Prensa, como para que todas las compañeras y compañeros sepan del trabajo que se está realizando. Como decía Mara, que es subsecretaria de Género y Violencia, perteneciente a la Secretaría Gremial, que trabaja junto a Analía y al resto de compañeros y compañeras de otras secretarías. Hoy hace 2 años que se conformó el protocolo o se editó el protocolo de actuación ante casos de violencia. Y la encuesta deja ver que tal vez no todos los afiliados del estamento APSE están al tanto de esto, que así es uno de los primeros puntos que vamos a traccionar, tiene que ver con la comunicación, y que sepan que tienen el instrumento de esta asociación, esta Secretaría Gremial, como un lugar donde se va a trabajar la problemática de violencia laboral, dando un lugar de privacidad y confidencialidad respecto a los problemas que vayan surgiendo. Como Secretaría Gremial sabemos que las acciones que se tomen van dirigidas tanto a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras como a la transformación hacia adentro de la propia organización. ¿Sí? Otro de los trabajos que vamos a comenzar seguramente tenga que ver con el diálogo que tenemos que armar con estos resultados, mesas de trabajo con las empresas, con las diferentes empresas que tenemos convenio con la asociación, y que tenga masiva participación de los trabajadores y trabajadoras. La intención es reconocer la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo. Vuelvo a repetir, dar un marco de protección a las víctimas, que puedan tener realmente la confianza de poder hablar de esta problemática, y abrir como para buscar una solución y poder tener un contexto saludable de trabajo, abrirse a la Comisión de Salud, a la Comisión de Género, a la Secretaría Gremial, que les abre las puertas y que sepan que vamos a estar para acompañarlos y tratar de trabajar en este tema. Que así, vuelvo a repetir, la idea es promover el diálogo entre las empresas y los trabajadores. La intención es buscar mecanismos de aplicación y seguimiento y evaluación de esta problemática. Tener en cuenta los instrumentos que nos provee la OIT, ejemplo, lo que comentaban, el convenio 190. Promover comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo que tengan activa participación de los trabajadores. Eso es importantísimo. Por eso vuelvo a insistir, acá comienza un nuevo camino, que es ir a cada una de las empresas con los resultados de esta encuesta y empezar a trabajar en forma coordinada y poder empezar a dar respuesta a esto, porque todos vamos a ser beneficiarios de este trabajo. Sin lugar a dudas, los resultados de esta encuesta nos van a permitir ampliar y reforzar los argumentos de nuestros reclamos para lograr paso a paso, pero de manera firme, poder erradicar
esta problemática del ámbito laboral. Vuelvo a repetir, es un trabajo, desde estos resultados, la asociación cuenta con una herramienta importantísima para seguir acercándonos a nuestros afiliados y poder, sinceramente, como decía, erradicar esta problemática del ámbito laboral. No me queda más que agradecer a Javier, a Luciana, un agradecimiento muy grande a Mara. Ella sabe después a quién se lo tiene que ir replicando, porque son muchos los que han colaborado. Analía García, pero varios compañeros de la entidad, que así, bueno, felicitaciones por este trabajo, Mara. Agradecidos a la OIT por haber tomado a la asociación como para realizar este proyecto. Sabemos que esto va a tener relevancia a nivel internacional, que así, bueno, no tenemos más excusas y tenemos que seguir trabajando en esto, que ya han empezado hace rato, y bueno, pero seguimos para adelante. Y así, bueno, no me queda más que agradecer y muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, y bueno, saludos a todos y todas. Gracias, César. Bueno, ahora ya que terminamos el informe, vamos a abrir las preguntas, intervenciones que quieran realizar antes de darle el cierre a nuestro secretario general. Así que bueno, pueden levantar la mano. Esperen que... Ahí está la compañera Patricia Sáenz del Ministerio de Trabajo. Anabela Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Mara? Soy Anabela Rodríguez, periodista de Mundo Gremial, y quería hacer una pregunta con respecto a esto último que decía César Montanaro y lo que decía Luciana hace un rato, con respecto a estas cuestiones que tienen que ver con el género y sobre todo hacia las mujeres, y que también varía en los turnos, aparentemente. Sí, con estas acciones que van a tomar para poder darle solución a toda esta problemática de violencia en el ámbito laboral, ¿tienen previsto comenzar a la brevedad? Si tienen alguna fecha en particular en la que van a empezar, y si lo van a hacer a través de charlas o cómo van a abocarse, teniendo en cuenta esto que decía, que a veces la problemática es según los turnos, y a veces una charla puede ser en un turno y no estar en la otra, y cómo van a hacer para llegar a todas, a todos y a todes. Bueno, muchas gracias, Anabela. A ver, nosotros somos una actividad que tenemos las 24 horas compañeros y compañeras trabajando. Desde hace 2 años que tomamos este compromiso, estamos continuamente, por eso digo que el Comité Interdisciplinario de Violencia y Acoso trabaja todo el tiempo, porque justamente nos pasa que tenemos que dar charlas continuamente, y sobre todo lo que son las bases, los representantes de base, los afiliados y afiliadas, conocer, porque muchas veces, y más en este sector masculinizado, se naturalizan muchas cuestiones de acoso y de violencia. Entonces, hicimos todo un trabajo estos 2 años de dar charlas, talleres, las hicimos en las regionales, las hicimos con el Ministerio de Trabajo, porque en principio es reconocer, y para reconocer tenés que conocer de qué se trata la violencia y el acoso. Así que hicimos muchísimas charlas y talleres, y ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la acción, en seguir trabajando. Con lo que respecta, y esto lo quiero decir porque me pareció un trabajo que hicimos en conjunto con la Secretaría Técnica y la GESAL, con Luciana y con Viana García. Lo hicimos en la empresa SACME, que tiene turnos continuados y rotativos, en el centro de control de la empresa DENOR y en el centro de control de la empresa de Sur, un trabajo de desgaste laboral, porque los compañeros ahí no tienen el decreto 937, que es el decreto de jubilación a los 55 años por riesgo eléctrico, y como ellos no tienen riesgo eléctrico, no tienen esa vinculación con el decreto, pero sí sufren, y lo vimos en un estudio que se hizo con la GESAL, y las presentaciones están hechas en el ministerio, el desgaste laboral que tienen. Entonces, por eso entrelazamos, y desde APSE se creó la red de protección a la afiliada afiliada, que se suma el Comité de Violencia Laboral, el Comité de Salud Laboral y el de Seguridad e Higiene, porque entendemos que todas estas cuestiones, como bien decía Luciana en el informe, se entrelazan
Y muchas veces un problema de seguridad e higiene o un desgaste laboral por salud laboral generan justamente, se llevan a una cuestión de acoso y violencia. Por eso vinculamos estos 3 comités en una red de protección que tiene una guardia a las 24 horas para la atención inmediata. Eso lo lanzamos el año pasado en pandemia, y la verdad que es eso, es trabajar día a día y seguir avanzando, y ahora también tomar de protagonistas a las empresas, que son parte de que estos procesos, tanto nosotros como ellos, es generar un vínculo y poder trabajar en conjunto para bajar este porcentaje, ¿no?, que nos está dando. Así que, bueno, te agradezco en principio por participar, sé que sos periodista, así que gracias por la pregunta, y a disposición para cualquier consulta más. A ustedes, muchas gracias. Ahí yo voy a pasar unas intervenciones. Está la compañera María José Lacoste de FESIMUGO, que es representante de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral y del Comité de Mujeres de Argentina en la Internacional de Servicios Públicos. Me gustaría que diga unas palabras. Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Hay muchas compañeras de la red intersindical que están participando. Yo soy secretaria de Género de la Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina, así que saludo también especialmente al secretario general de APSE, Carlos, y te mando un abrazo grande de nuestro secretario general Rubén Cholo García. Bueno, comentar que a Mara hace muchísimos años que la conozco, nos conocimos en la mesa de la Internacional de Servicios Públicos, una internacional que representa a muchísimos trabajadores y trabajadoras, y que muchas afiliadas de Argentina aprendimos muchísimo con respecto a la violencia laboral. Nos formamos también con la internacional, y la internacional es una referente mundial en la militancia por el convenio 190. Tenemos a nuestra compañera Vivi García, y también la vi a nuestra compañera de APUBA, Gabriela Figueroa, que hacen un trabajo hace muchísimos años con respecto al abordaje de la violencia en sus organizaciones gremiales. Y Vivi también estuvo ahí, tuvo el privilegio y también el enorme desafío de estar representando como experta por la Internacional de Servicios Públicos en el debate del convenio 190. Muchos esfuerzos del movimiento sindical y de las mujeres sindicalistas del mundo entero para que este convenio sea una realidad, y yo siempre digo que este convenio viene a complementar la norma internacional en cuanto a derechos humanos, porque es el convenio que viene a decir que un mundo libre de violencia, un mundo libre de acoso, es un derecho humano fundamental. Y ahí estamos las organizaciones sindicales trabajando muy fuerte y también haciendo esfuerzos para planificar, para hacer este tipo de estudios que me parece fundamental. Nosotros quiero decir que desde la Red Internacional contra la Violencia Laboral estamos ya hace un año trabajando para alargar una encuesta en el mundo del trabajo en Argentina. Somos, como decía Javier al principio de la interlocución, hoy más de 110 organizaciones gremiales, confederaciones, federaciones y sindicatos de base de todo tipo de actividad y de rama, y tenemos un equipo de trabajo que hace un año venimos debatiendo, presentamos el proyecto de la OIT en conjunto con la UDAB y en conjunto con el Ministerio también de Trabajo, la Oficina de Violencia Laboral, que está Patricia, que han sido fundamentales para que esta red también crezca y se fortalezca. Y bueno, hace un año que venimos trabajando, y les cuento que es un trabajo muy difícil, muy difícil y muy, muy rico, porque en realidad tenemos debates muy profundos entre las representantes y los representantes gremiales y entre la academia. Así que la academia nos pide rigurosidad y nosotros necesitamos rigurosidad. Entonces, creo que va a ser un trabajo muy rico cuando podamos finalizarlo. Estamos en la etapa de terminar el diseño de la encuesta, que ya está aprobada por IT, y próximamente vamos a hacer el lanzamiento. Así que bueno,
creemos que la encuesta y este tipo de trabajo, Mara, que has hecho desde la organización gremial, es fundamental para conocer nuestro mundo del trabajo, para conocer la realidad de nuestras afiliadas y nuestros afiliados, ¿y para qué? Para planificar la política gremial. Que esta política gremial tiene que ser, sí o sí, por lo que vemos aparte de lo que ha arrojado la encuesta, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de justicia social. Si nosotros desde las organizaciones gremiales logramos este tipo de política gremial, es la única política, digo, gremial que tiene que ser, y que tiene que ser una política gremial decente. Vuelvo a repetirlo, una política gremial decente con perspectiva de género, de derechos humanos y de justicia social. Felicitar a APSE por el trabajo, también a FESPROSA, y bueno, y revalorizar el trabajo en red que tenemos entre las organizaciones gremiales, entre la Oficina de Violencia, de Asesoramiento de Violencia Laboral del Ministerio, y también la academia, que es fundamental para generar conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Majo. Antes de pedirle, le voy a pedir la intervención de unas palabras a Patricia Sáenz del Ministerio de Trabajo y a la interventora del ENRE, Soledad Manín. Voy a leer una pregunta que me parece súper interesante. Es de Mariana Leiva. ¿Cómo abordaron el tema internamente en el sindicato? La verdad que cuando yo dije se abre una puerta y hay que trabajar, esa puerta costó abrirla porque cuesta en cualquier organización, en las empresas y en todos los ámbitos, instalar esta temática. Es una temática que sabemos que abrís una puerta y tenés mucho trabajo, así que lo hicimos con la fuerza de las mujeres sindicalistas. Esto lo quiero decir porque el convenio 190 en la OIT se llegó gracias al pedido de las mujeres sindicalistas, en un pedido que primero era alto la violencia de género en los lugares de trabajo, y el convenio se hizo súper amplio porque incluye todo tipo de violencias, tanto a varones como mujeres, a disidencias. Y bueno, un poco es contestarle a María Leiva de la Farra, es eso, un poco el empuje y la militancia a esta problemática que se vive hace muchísimos, muchísimos años, que muchas mujeres que nos antecedieron a nosotras, capaz que somos más jóvenes, seguían luchando, seguían visibilizando, pero bueno, la OIT lo puso en agenda, hoy en nuestro país está ratificado y por eso esperamos la ley, así que termino con esto y le paso la palabra a Patricia Sáenz del Ministerio de Trabajo, porque van a tener mucho que ver con la ley nacional. Bueno, muy buenas tardes, queridas y queridos compañeros. La verdad que extraño esos encuentros dentro de la organización cuando íbamos a visitarnos, pero en primer lugar quiero decir que los felicito porque sé desde el primer momento del compromiso que han tenido. Y en esto quiero hacer un recordatorio, Mara, hace muchos años, cuando venías con los trabajadores a vernos y a preguntarnos qué solución le dábamos. Y solamente el compromiso de estar presente y centrado en el trabajador y la trabajadora hace posible que puedan presentar estos resultados para poder aplicar políticas concretas. Lo más importante, creo, de todos estos encuentros es que una cuestión del derecho laboral se ha transformado en el centro de los derechos, del derecho humano a la dignidad del trabajador y la trabajadora. Y en este caminar que podemos hacer y recorrer todos juntos, nos hace entender de la importancia que tiene no solo contar con datos, sino que este contar con datos nos permita salir de este tema cultural, que pone en evidencia la no tolerancia a ningún tipo de violencia en el mundo del trabajo. Y eso hay que construirlo entre todos. Y yo siempre digo que la construcción se hace en el marco de una construcción colectiva. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos podido avanzar, pero siempre hemos avanzado de la mano con las organizaciones sindicales. Ustedes saben el amor y el compromiso que yo tengo con ustedes, y convocando de esta manera al sector empleador, que muchas veces también es un sector que uno siente que es reticente, pero también es por miedo y por falta de conocimiento de esta problemática. En este marco, desde el Ministerio de Trabajo estamos avanzando en la elaboración de un proyecto nacional que contemple
entre otras cosas y fundamentalmente la creación de un observatorio nacional. Así que festejo, celebro, que podamos ir contando con este tipo de datos porque van a contribuir a que entre todos podamos elaborar un observatorio que permita ver cuál es la mirada, no solamente desde lo central, sino también desde una mirada federal del tema. Estamos caminando en el tema de la elaboración de la ley, pero fundamentalmente tratando de conciliar una política que sea de diálogo social y abierto. Y en esto van a tener siempre presente la Oficina de Violencia Laboral, la Dirección Nacional, para construir fundamentalmente con perspectiva de género y diversidades, sectores muy vulnerables, invisibilizados, y también en poner en evidencia otros sectores que han sido invisibilizados. Y esto nos permite este convenio contra la violencia laboral y el acoso en el mundo del trabajo. Sacar a la luz a aquellos que se tapó durante muchos años, que se trató de ocultar, y que de esa manera se mancilló lo más importante, que es el derecho a tener un trabajo digno. Así que, finalmente, simplemente poner centralidad a la salud de nuestros trabajadores en este momento de pandemia me parece importante. Podemos ir avanzando en esto. Y a seguir cuidándonos, y a felicitarlos, y a desearle desde aquí mi mayor compromiso para lo que requieran. Ahí estaremos siempre acompañándonos, y en esto creo que ya las compañeras nos han superado. Felicitarlas a todas, abrazarlas a la distancia, y desear que pronto volvamos a encontrarnos todos juntos para poner en las políticas públicas la centralidad de la necesidad de trabajar contra la violencia en el mundo del trabajo. Los abrazo muy, muy fuerte, queridos compañeros, compañeras, y a seguir adelante, y mis más grandes felicitaciones a todos. Un abrazo. Gracias, Patri. Me acuerdo cuando íbamos al Ministerio de Trabajo por la problemática que había en los salones comerciales, la violencia externa, y que hoy el convenio 190 contemple ese tipo de violencia. La verdad que es un camino y una escucha activa que tuvo el Ministerio de Trabajo, así que bueno, agradecer. Antes de pasar la palabra... tu preocupación por la violencia de terceros, ¿no? Me acordaba. Así que fue lo que lo implementaron también, nos ayudaron a pensarlo. Sí, sí, la verdad que fue una problemática que logramos en la empresa de Sur, gracias también a un trabajo que hicimos con la Internacional de Servicios Públicos, establecer protocolos, que fue un trabajo de muchos años, pero bueno, llegamos, y ahora llegamos también a que incluya ese tipo de violencia para trabajarla. Antes de darle la palabra, le decía Soledad Maní, la interventora del ENRE, quiero responderle y aprovechar al compañero Walter Francese de Barragán, que tenemos un compromiso para el mes de junio. Lo que pasa es que estamos terminando el trabajo con la GESAL del decreto 937, tenemos un compromiso que lo hicimos con Sandra, la referente de la central, de hacer el estudio de desgaste laboral para la central térmica Barragán, así que, compañero, eso lo tenemos en agenda. Acá están las compañeras Luciana y Vivi, que vamos a seguir. Ahora están trabajando con el Centro de Control de Sur, con el informe final, pero lo quiero responder porque me parece bueno que el compañero lo escribió en el chat, que ya está recontra en agenda, y la cara de Luciana se está enterando que tiene más trabajo. Así que bueno, gracias, compañero, por dejarlo, pero bueno, te quería dar esa noticia. Bueno, ahora sí, perdón, Sole, pero quería aclarar eso. Te paso la palabra a la doctora interventora del ENRE, Soledad Maní. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar participando de esta actividad. Bueno, la verdad que resultaron muy ilustrativas todas las exposiciones de Javier, de Luciana, de César, de Mara, por supuesto. Y agradezco a APSE, en particular a Mara y a Carlos Minucci, por generar estos espacios y estos estudios que tan necesarios son. Yo estuve escuchando muy atentamente este trabajo que hicieron, y me llevo datos muy importantes. Que, por ejemplo, la incidencia de la violencia, del acoso psicológico, hay un 55% de mujeres que sufren este tipo de acoso. Me llevo el dato también de que ocurre en mayor medida en 56,3% en los turnos rotativos. Me llevo el dato de que los jefes de turno y supervisores operativos tienen mayor incidencia, también quienes trabajan más de 9 horas. Son datos que, por supuesto, necesitamos para poder pensar en este mundo del trabajo y elaborar de nuestro lado políticas públicas, desde el lado de ustedes,
todo lo que tenga que ver con la reglamentación y propiciar condiciones laborales de trabajo dignas. Y entonces, obviamente que estos trabajos son sumamente necesarios, por más que llevan un gran esfuerzo, por eso los rescato tanto, y el relato de Mara quedó clarísimo de que fue un trabajo que demandó mucho esfuerzo y análisis, y bueno, se ve reflejado en tan valioso informe. Otros temas que rescaté de lo que pude escuchar es que 50% de las personas entrevistadas se lo comentó al representante sindical o a la representante sindical. Me parece que es un dato muy positivo, es decir, habla bien de los representantes y las representantes gremiales en función de la confianza que han generado en los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, en poder contar. Y plantea un desafío el hecho de que el 14,3% solamente realizó la denuncia. Es decir, ahí tenemos que dar ese pasito más, de animarse, porque ese animarse tiene que ver con que estén dadas las condiciones estructurales para que uno pueda hacer la denuncia, sin sentir que está saltando al vacío, que no hay una red del otro lado que va a contener esa denuncia. Por lo tanto, me parece también un dato sumamente interesante. Y un dato que en el futuro seguramente se va a abordar. Y por otro lado, también me interesó el tema de lo que hablaron sobre la pandemia, el cambio de las condiciones laborales y que afecta mayormente a las mujeres. Y esto ni hablar si lo analizamos con el contexto digamos, del trabajo domiciliario, en muchos casos, donde la mujer asume las tareas de cuidado que se superponen a veces, casi siempre, con el trabajo remoto, y que realmente nosotras sabemos lo que se trata esto, digamos, el esfuerzo que significa el no reconocimiento de este trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado, de atención del hogar y de los hijos, de los familiares y demás. Con lo cual también es un dato interesante, que además de esta cuestión de género que está presente en el punto de vista de la superposición con las tareas de cuidado, también haya perjudicado mayormente las condiciones de pandemia a las mujeres. Por lo tanto, bueno, digamos, esto nos da un puntapié inicial para pensar un montón de cosas, como estas conclusiones que yo saqué, que son las preliminares a partir de la escucha, pero se pueden seguir desmenuzando y sacando muchas cosas más. Con Mara estamos tratando de, bueno, yo le he invitado a ella para que exponga en el marco de la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos de todo el país, el ADERE, es una asociación civil en la cual yo he sido elegido presidenta hace poco, y también me parece que es una obligación mía como mujer estar de algún modo impulsando la agenda de género en el marco de los entes reguladores eléctricos, proponer esta mirada que quizá, como le comentaba a Mara, en los ámbitos nacionales o en las grandes ciudades está un poquito más recorrido ese camino, en algunos lugares del interior no tanto, falta un poquito reforzar. Por lo tanto, como, digamos, presidenta de una asociación que nuclea a organismos del interior del país, me parece que debemos impulsar esta agenda. Seguramente que si tengo la oportunidad de decir algunas palabras, voy a mencionar conclusiones de este estudio, porque me parecen muy relevantes, muy interesantes. Así que bueno, enormemente agradecida, he aprendido mucho, cosa que se agradece siempre. Y bueno, gracias a todos y los felicito por esta iniciativa y por todo el trabajo excelente, de calidad, esforzado y que viene llevando adelante con tanto amor la gente de APSE. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Siempre las compañías de acá de la Internacional de Servicios Públicos decimos, no podemos pensar
en servicio público esencial de calidad sin perspectiva de géneros, así que trabajamos para eso. Y bueno, agradecerte a vos, a Jonathan Simón, que están presentes escuchando, para mejorar no solo la calidad de vida de los y las trabajadores, sino también, por ende, la del servicio público. Bueno, tengo la palabra para ir cerrando del compañero Walter Francese y Claudia Lázaro, y bueno, y después pasamos al cierre. Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Le agradezco por el informe, la verdad que los resultados son impresionantes. Yo soy de Central Barragán, soy jefe de turno en la central, y como se ve en el informe, somos de los grupos que más sufrimos este tipo de presiones a diario, ¿no? Nosotros venimos bregando por se implante el decreto 937 en nuestra central, cosa que hasta ahora no hemos podido lograr. Y mi pregunta iba a ver si este tipo de informes y los resultados a los que se llegó puede colaborar en lograr, ya sea que el decreto 937 sea aplicado en las distintas empresas del sector. O nombraste que en SACME tampoco a los jefes de turnos se le aplica, o alguna herramienta similar con lo que podemos lograr este objetivo. Nada más, muchas gracias. Sí, Walter, yo justamente leí tu comentario anteriormente y comenté que el próximo estudio que vamos a hacer, ahora estamos terminando el Centro de Control de EDESUR, va a ser la empresa Central Térmica Barragán, así que el mes que viene ya estamos programando el estudio que se hace con la GESAL de la Universidad de Avellaneda sobre riesgos psicosociales y desgaste laboral, así que vamos a estar en contacto porque vamos a comunicarnos con la Secretaría Técnica y la Secretaría Gremial para poder hacer el informe y poder hacer la presentación ministerial como corresponde. Así que bueno, gracias. Tengo a Claudia Lázaro del Ministerio de Mujeres y cerramos con Carlos. Hola Mara, hola compañeros, compañeras, a todas. Creo que tengo que tomar la palabra, se llama, ¿no, Mara? Sos de la casa. A ver. Ay, así me siento. La verdad que primero quiero agradecer profundamente al compañero Carlos Minucci, compañero que no solo conduce el gremio de ABSE, sino que también es un referente político sindical para muchos compañeros y compañeras que abrazamos la corriente federal de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, y en eso rescatar en él un visionario porque creo que es uno de los pocos gremios tan masculinizados que conformó un cambio no solo con perspectiva de género en su comisión directiva, sino también generacional, incorporando a muchas jóvenes, pero aparte muchas mujeres, digo. Y esto yo lo rescato en cada vez que tengo una oportunidad de hablar así en público, porque me parece que como compañeros y compañeras hay que reivindicar los logros y las luchas de las organizaciones hermanas, y yo sí me siento parte de ese gremio. Entrar a ABSE es también entrar a la casa de los trabajadores y trabajadoras curtidores, que también es la casa de todos los compañeros jerárquicos de la energía. Así que profundamente agradecida, profundamente del espacio que generan, ¿no? Y profundamente agradecida de mi compañera y hermana Mara, que juntas empezamos a transitar el camino de mujeres sindicalistas, una construcción nacional y federal que empezamos a consolidar desde la calle, en lucha y resistencia al modelo neoliberal, pero también desde la formación, desde la capacitación, para poder ser mejores militantes para nuestras organizaciones. No puedo no decir esto de donde vengo, ¿no? Entonces, yo soy una laburante y compañera sindicalista, entonces no me puedo olvidar de mi procedencia. Y hoy transitoriamente me toca estar en la gestión pública, pensando esto que pensábamos en las calles, ¿no? De cómo hacer para que haya más mujeres en el mundo del trabajo, más mujeres insertas en los trabajos, y pensar la violencia laboral como una de las desigualdades
que no solo afecta a las mujeres, sino también sabemos que afecta a los compañeros, a los varones, pero me parece importante esto decirlo, ¿no? Reafirmar el trabajo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y en eso también traerles el saludo de nuestra ministra Estela Díaz, en donde con APSE hemos firmado un convenio de colaboración, ¿no? Por un trabajo con igualdad, sin discriminación y sin violencia, o sea, nada más acertado que venir a lo que es una muestra y datos puros y duros de cómo afecta la violencia laboral y el acoso sexual en el mundo del trabajo. Estamos transitando y caminando también lo que es el sello Construir Igualdad, ese sello que viene también a hablar de la igualdad en el ámbito del trabajo y que tiene uno de sus pilares el abordaje a la violencia laboral, y ya hemos caminado junto con Mara, la empresa EDELAP, y hemos tenido reunión también con las autoridades de la empresa, y eso habla también de cómo las políticas públicas pueden impactar positivamente en los trabajadores, en las trabajadoras y en las empresas. La organización empresarial, cuando nosotros nos juntamos a sentar precedentes, y está tanto el empresariado como la organización sindical, podemos sacar grandes cosas, aunque a veces un poquito de pelea ahí en el medio, pero reivindicar esto como un diálogo social importante a llevar, y que de hecho es el camino que nos marcan también nuestra ministra y nuestro gobernador Axel Kicillof. Por otro lado también, cuando pienso en las violencias laborales, pero también en las violencias por razones de género, quiero destacar una herramienta muy importante que propuso APSE hace un par de años y que yo la he tomado de ejemplo y la estamos llevando también como propuesta a otras organizaciones cuando hacemos asistencia y capacitación y formación a otros sindicatos, que es pensar un protocolo de acción a las violencias, pero sacarle esto de que pensamos solo por razones de género, sino pensarlo situado en el trabajo, y como lo situamos en el trabajo, pensamos en protocolos de acción a la violencia contra la violencia y el acoso, con perspectiva de género, porque entendemos que transversalizar la perspectiva de género es ver las desigualdades. Cuando hablamos de género, no hablamos solo de mujeres, hablamos de todos y aquellos que componen, hombres, mujeres, disidencias, diversidades. También lo importante es visibilizar esto, y yo creo que tomar el desafío como organización, demostrar cuál es el mapa, cuáles son los datos duros. Son pocas las organizaciones que se animan a hacer un trabajo de estas características, y hace muy poquito también estuve, y por la vi conectada, y quiero también agradecerle a Viviana García, en el sector de la salud, la misma encuesta. Digo, no es casual pensar los servicios públicos esenciales en este momento, ¿no?, que nos atraviesa la pandemia, cómo afecta estas violencias. También quiero pensar que la erradicación de las violencias no es una utopía, sino que sea una realidad efectiva para erradicar. Cuando nosotros simbólicamente decimos violencia cero, sabemos que es un universo difícil de llegar, pero creemos que lo tenemos que tener como meta también en la visibilización. Creo que también tenemos que tener esa meta de erradicación. Y si bien las utopías nos hacen caminar, que pensar en la erradicación no nos haga caminar en vano, sino en una construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, que nos lleve a tener mejores condiciones de trabajo, y que este tema, que es tan fundamental, también sea planteado en los comités mixtos de seguridad y higiene, donde los hay. Y donde no los hay, busquemos que existan los comités, porque es una excelente acción para la participación de los trabajadores y las trabajadoras, y que este tema no es un tema secundario, porque este tema atraviesa a cómo nosotros no solo nos desarrollamos en nuestros trabajos, sino también en nuestros hogares, porque también la violencia laboral impacta hacia nuestros hogares y cómo estamos nosotras y nosotros. Y también impacta al empresariado, cuando el lugar de trabajo, el ámbito donde nos movemos todos los días, que estamos tantas horas, es un lugar que no sufre violencia, seguramente no solo nos beneficiamos nosotros los trabajadores, sino también la parte empresarial.
Entonces, por eso digo, dialogar en esos diálogos tripartitos es tan necesario. Y por eso valorar, reconocer a APSE, que siendo un gremio que quizás uno no, a veces desconoce, digo, cuando digo, yo lo conocí a través de la corriente, digo, en esto de pensar que los jerárquicos también son trabajadores y trabajadoras, que no por ser o ejercer una jefatura dejan su condición de ser trabajadores. Y reivindico que esta organización gremial tome y trabaje, porque claramente tiene un conductor que lo piensa de esa manera, que son los trabajadores y las trabajadoras que pueden erradicar las violencias, que son los trabajadores y trabajadoras quienes llevan adelante servicios públicos de calidad, que son los trabajadores y trabajadoras los únicos héroes en esta conflictividad tan grande que nos puso el COVID y en este contexto. Así que por nosotros y desde el Ministerio, agradecerle también a Javier Chícharo, que no lo hice en el inicio, que también venimos trabajando en forma articulada desde el Ministerio con la OIT, y que tenemos muchísimos desafíos para llevar adelante, y que los desafíos son con las organizaciones sindicales en la mesa. Esa silla que decíamos que necesitábamos los trabajadores y las trabajadoras en la discusión, que en algún momento nos la escondieron, la estamos recuperando, la tenemos recuperada, y eso está claro en cada convocatoria, así que no es una convocatoria para la foto, sino que es una convocatoria para el trabajo, que es una convocatoria a pensar juntos y a desarrollar ideas para que se conviertan en políticas públicas, como es la campaña de Oficios sin Prejuicios, como es el sello Construir Igualdad, como son las actas compromisos que firmamos. En todo, el diálogo y la construcción colectiva es el camino, así que, sin más, agradecerles a Mara profundamente, y a Carlos, que para mí es no solo un referente de APSE, sino que es un referente de muchos como yo, que encontramos en él un compañero de destino y de camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Bueno, creo que se dijo un montón de cosas, que fuimos actores, todo el movimiento obrero, y junto con la OIT, para hacer este camino que hoy estamos emprendiendo, y el Ministerio de Trabajo, y lo veo a Chicho, a Dimitrov, que muchas veces nos atendió, fuimos con compañeros y compañeras a hacer las denuncias, los reclamos, así que agradecerle que esté presente. Bueno, vamos a darle el cierre. Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que hicieron la encuesta, porque sin ellos no podríamos haber hecho este estudio. Nuevamente agradecer profundamente, fue un gusto haber trabajado con Javier Chícharo de la OIT, a Luciana, Vivi, un equipo increíble. La verdad que desde APSE estamos muy agradecidos, y a disposición, Javier, para cualquier otro estudio para fortalecernos, tanto para las tres patas que hay, que son el Estado, las empresas y los sindicatos. Bueno, no más, le paso la palabra a nuestro secretario general, Carlos Minucci, para dar el cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, ya Claudia me manipuló. Bueno, buenas tardes a todos. Todo lo que dijo Claudia lo inventó Claudia. Yo simplemente soy un compañero más de Walter, de Díaz, de toda la gente que estamos hace años luchando contra el neoliberalismo, porque estos estudios, a ver, la asociación, nacimos con la pelea de la mujer. Me acuerdo cuando Mara vino una vez, yo era secretario gremial y armamos una comisión de mujeres, y lo primero que se iban a pelear era el pago me acuerdo, de la guardería, que no se pagaba guardería, y fuimos a la pelea y la ganamos. Yo soy hijo, marido, padre de mujeres, así que para mí forma parte del sentido de la familia como el trabajo. Lo que nos ha sucedido a nosotros, y creo que esa es la gran lucha que tenemos que dar desde la OIT, desde los sindicatos, es saber que
aquello que nosotros conocíamos como recursos humanos terminaron transformándose a través de los años 90 en departamentos de castigo, departamentos de aprete, departamentos de persecución. Y perdimos la familia. Porque antes los trabajadores tenían en sus gerentes de recursos humanos, en sus dueños, tenían el padre, el que los cuidaba. Hoy estamos a la buena de Dios. Hoy todas las peleas pasan entre costo y beneficio. Entonces, cuando vos tenés un problema laboral, yo estaba mirando los estudios y aparecen los jefes de turno, aparecen los supervisores, son aquellos que están manejando empresas que no funcionan. Y manejada por gente que no le interesa la empresa. Entonces todo el poder de aprete va sobre esa gente, porque saben que esa gente sabe trabajar, y es a la gente a la que le exigen que hagan el trabajo. Como a los docentes que enseñen a los chicos, como a los curtidores que sepan cómo cortar el cuero, porque son todas empresas que no salen de una formación empresarial como conocíamos nosotros. Salen de grupos financieros a hacer su negocio, a hacer su dinero, y no salen al mundo del trabajo como nosotros, los trabajadores, conocíamos que salíamos. Entonces, cuando vos encontrás que la mujer no participaba, es porque nosotros tenemos un sistema laboral totalmente diferente a aquellos que nos gobiernan, que son los empresarios extranjeros. Entonces te muestran a vos los avances que hay en Europa, los avances que hay en países extranjeros, y acá somos los sudacas, aquellos que no tenemos por qué darles nada, porque ellos vienen a robar, como vino Colón con la carabela, ellos vinieron con los aviones. Bajaron en el aeropuerto y se ocuparon, gracias a argentinos que lo decidieron, ocuparon todas las empresas. Hoy todos los rasgos que tenemos, fíjense en ustedes, la mayoría son extranjeros. Y el extranjero no piensa como nosotros. Nosotros tenemos una vida de argentino social, cariñoso, nos abrazamos, nos besamos, nos cuidamos. El trabajo era un mundo de amigos, donde salíamos a comer, era un cumpleaños, íbamos todos, había que hacer una casa y acompañábamos todos a hacer la casa con ese compañero. Y hoy se perdió porque nos ganó el mercado. Y yo estoy feliz de que el grupo del comité indisciplinario, el cual Mara, que es una referente, igual que en la Corriente Federal, Claudia, todas las chicas que están trabajando, Sandra, Analía, tantas que estamos trabajando, también están demostrando que si después que murió Eva Perón no hubiéramos dejado a la mujer de lado y hubiéramos seguido la pelea de Eva Perón, hoy el mundo sería diferente. Cristina lo mostró siendo presidenta de la Nación. Entonces digo, yo como secretario general de un gremio, lo único que quiero es la felicidad de los trabajadores. Y la felicidad de los trabajadores no pasa solamente por el dinero. La felicidad de los trabajadores pasa por su descanso, pasa por tener su familia bien, por tener buenas vacaciones, por la salud, por tener obras sociales que no sean comercio, que sean obras sociales que estén al servicio del trabajador. Que el dirigente entienda que la gente lo elige para cuidarlos, no para que se cuiden ellos. Y en esa lucha es la que llevamos desde la Asociación de la Corriente Federal. Estamos peleando junto con el Frente Sindical, con un montón de grupos de trabajadores, de sindicatos, que sí creemos que tenemos que recuperar que el trabajo sea salud. Hoy el trabajo es enfermedad. El día que logremos que los empresarios, porque este no es un problema de los trabajadores, es un problema de los empresarios, el día que los empresarios entiendan que su mejor aliado es el trabajador, van a cambiar todas las relaciones de fuerza. Y el jefe de turno que hablaba es aquel que a la noche el jefe se va, los italianos, los franceses, los españoles se van a sus hoteles a comer y queda él al frente de sus trabajos peleando con los cortes de luz, peleando con los vecinos. Cuando nosotros tenemos extranjeros
que se toman el trabajo de poner a las mujeres al frente de los grupos comerciales para que vengan a golpearlas porque les cortaron la luz y no le interesa a la empresa, no podemos hablar de que los empresarios pueden llegar a manejar algo. Yo vuelvo a repetir, creo que empezamos un gran camino. Creo que el camino que hemos trazado es el camino que vamos a seguir adelante. La asociación está abierta a todas, ya lo conocen, tienen todos, ahora estamos haciendo el centro de educación de capacitación de energía, en la cual las mujeres van a poder participar en los cursos de energía, no a nivel propio, sino a nivel de la comunidad también, para que las mujeres se integren a la vida de la energía, no solamente como administrativa, sino en sus trabajos, que ellas puedan realizar técnicas y todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a hacer que el trabajo sea familia, y que el Día del Trabajador lo festejemos y no lo suframos. Y que esta pandemia va a pasar. Hay que batir otra pandemia. A diferencia de lo que decía el expresidente, el lamentable expresidente que tuvimos, peor que la pandemia es el neoliberalismo, porque se mata en serio más que la pandemia. Así que la lucha nuestra es recuperar que el trabajo sea salud y que cuando nos juntemos en estas comisiones sea para ver cómo vamos mejorando y no cómo vamos tratando de nos duela menos. Así que muchísimas gracias a todos, cuenten con la asociación, cuenten con todos nosotros, y ojalá que vencida la pandemia nos podamos encontrar. Y bueno, Mara prometió que va a pagar un asado, así que bueno, vamos a ir todos a comer el asado que le va a pagar Mara. Así que bueno, nos juntamos en un asado, charlamos, y ojalá que ese día estemos ya avanzando en el plan de las mujeres, en el plan laboral, y que estemos todos juntos festejando que estamos iniciando el camino de la liberación de los trabajadores y trabajadoras. Así que muchísimas gracias. Con ustedes siempre, a Javier, que la OIT entienda que América está golpeada, y está golpeada no por nosotros, y que América siempre va a estar trabajando para el bien común, y que la OIT entienda que Argentina es un país que ha sido siempre un país de libertad, de trabajo y de amor al prójimo. Y hay alguien que está pretendiendo que no sea así, y estamos luchando para que así no sea. Así que el OIT nos entienda, colabore, nos ayuden también un poco, porque esto que hemos hecho es una parte muy chiquita de lo que pasa en las empresas de energía. Y hoy en las empresas de energía mueren compañeros por COVID y solamente se recibe una nota de la empresa dándole el pésame por una notita. Así que yo lo único que les digo es, recuperemos la familia de los trabajadores, recuperemos los sindicatos como madres y padres de un grupo de trabajo que necesita unirse para estar mejor. Así que no los molesto más. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. La casa está abierta y el Zoom también. Así que bueno, a disposición de todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, damos por cerrada la actividad. Muchas gracias a todos y a todas. Estuvimos leyendo todos los mensajitos, así que muchas gracias. Gracias al compañero de la ISP de Brasil que estuvimos leyendo. Bueno, nos estamos viendo en la próxima actividad virtual. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Un abrazo, felicitaciones. Gracias, nos vemos pronto. Abrazo, muy buena. Muy bueno. Nos vemos. Abrazo, compañeros. Hasta luego.